Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri nació 40 años antes de la Revolución de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde vivió hasta terminar el colegio. De joven se fue a España para estudiar en la universidad. Llegó a Europa en plena Revolución Francesa. Vivió intensamente el clima de los ideales de aquella época y se apoderaron de él las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que después traería para sus tierras. Después de recibirse de abogado, volvió a Buenos Aires, donde fue nombrado primer secretario del consulado. El consulado era un organismo colonial dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas. Allí buscó fomentar la agricultura, el libre comercio y el desarrollo de la industria nacional. Belgrano tenía conciencia de la importancia de fomentar la educación y capacitar a la gente. Creó escuelas de dibujo técnico, de matemáticas y de náutica. Siempre se preocupó por los pobres y buscó el bien común. Cuando los ingleses intentaron invadir Buenos Aires en 1806 y en 1807, Belgrano luchó heroicamente en su defensa. Después de la reconquista de la ciudad, fue nombrado sargento mayor del regimiento de patricios y así comenzó su largo camino en el proceso que condujo a la independencia. Belgrano tuvo una participación muy activa durante la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal de la primera Junta de Gobierno. Más adelante lideró al ejército revolucionario en las guerras del Alto Perú, Paraguay y Montevideo. Aunque no era un militar profesional, sí era un revolucionario decidido. Al frente del Ejército del Norte, el general Manuel Belgrano tuvo que enfrentar la amenaza de un poderoso ejército realista que avanzaba desde el Alto Perú. Como las tropas patriotas estaban muy debilitadas, decidió emprender la retirada hacia el sur. El ejército no se fue solo. Toda la población de Jujuy abandonó sus hogares para seguir a Belgrano. Junto con ellos se llevaron todos los recursos que pudieron cargar y quemaron todos los cultivos a su paso. De esta forma dejaban al enemigo sin provisiones para abastecerse. Esto es conocido como el éxodo jujeño. Cuando llegaron a Tucumán, el triunvirato le ordenó a Belgrano continuar con la retirada hasta Córdoba. Pero el general desobedeció y decidió enfrentar al enemigo. A pesar de que el ejército patriota contaba con muchos menos soldados y preparación militar, Belgrano consiguió una gran victoria ante los realistas. A esta le continuó otro triunfo en Salta, y así pudieron asegurar el control de todo aquel territorio. En el Congreso de Tucumán apoyó la Declaración de Independencia y propuso que se adoptara una monarquía constitucional, es decir, que hubiera un rey, pero en vez de que fuera un noble de Europa, que fuera un descendiente del último emperador inca. En 1812, a orillas del río Paraná, en la ciudad que hoy es Rosario, Belgrano hizo jurar a sus soldados fidelidad a un paño celeste y blanco que eran los colores de la escarapela, que a su vez tenían los colores del manto de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Este paño celeste y blanco se transformó en el símbolo de la independencia y más adelante en la bandera nacional argentina. El diseño de la misma fue cambiando a lo largo de la Revolución y años más tarde le agregarían el sol incaico de 32 rayos que vemos hoy en día. A pesar de haber nacido en una de las familias más ricas de Buenos Aires, Belgrano terminó sus días en la pobreza, ya que había dedicado su vida al servicio de la patria, dejando de lado los beneficios personales. El dinero que el Estado le otorgó por las victorias de Tucumán y Salta lo donó para la construcción de escuelas.